Sí, que con esto de que hablar de la vida es hacerlo de empresa y derecho, la gente nos pregunta mucho, ¿no? Que por qué los coches. En realidad nosotros no es que estemos especialmente centrados en el mundo de la automoción, que también lo estamos, sino que en general estamos centrando el foco en cualquier empresa o conjunto de empresas que pueda tener una repercusión importante para la vida de las personas. Hablar de coches es hablar de concesionarios, pero también es hablar de talleres, es hablar de estaciones de servicio, es hablar de muchísimas asociaciones que están trabajando porque no se pierda la riqueza que generan, porque se preserven los puestos de trabajo y en general, bueno, es que estamos hablando de casi un 10 o un 15% del Producto Interior Bruto. De los concesionarios, bueno, todos lo estamos viendo, ¿no? Existe una incertidumbre legislativa brutal, es decir, se está explicando constantemente que si no sabemos que los coches van a poder circular o no van a poder circular. A nivel nacional, los ministros han salido en algún momento diciendo que si la combustión tradicional está acabada, que si el diésel tiene los días contados. Por otro lado, nos están hablando muchísimo de electrificación y eso hace que la gente no acabe de pues comprar un vehículo, decidirse a la hora de renovar el coche que tiene. Y eso contrasta además con una cuestión que es absolutamente internacional. Desde Europa nos dicen que a partir del año 2035 ya no se van a vender coches de combustión tradicional, pero por otro lado nos dicen que sí que se van a fabricar. Luego hay una contradicción. Luego un país tan potente como Alemania o como Francia dicen que no van a aceptar esa regla. Italia también se desmarca, pero de una forma mucho más fuerte. Entonces, claro, cuando nosotros hablamos de concesionarios de coches y por tanto de fabricación y venta de automóviles, estamos hablando de algo que es una industria española, europea y en general muy preocupante para todas las personas, ¿no? Bueno, la participación en Auto FM, en Onda Cero, responde un poco a todo lo que estoy explicando. O sea, es un programa en el que los tertulianos son unos apasionados de los coches, pero en general son unos apasionados de la vida, del derecho y de la empresa, porque al final sí, hablan del nuevo modelo que ha salido, hablan de las preocupaciones del sector, hablan de las novedades de una marca, hablan de muchas cosas, pero el hecho de que vayan presidentes, directores generales de asociaciones, abogados y economistas, es que tienen una visión mucho más 360, es decir, ellos quieren saber cuál es el coche que ha salido, quieren saber si se ha fabricado en España, pero también quieren saber cuál es la repercusión en general que tiene el que la gente se compre ese coche, si va a poder circular o no va a poder circular en el centro de las ciudades y en general pues todos esos problemas que muchas veces abordamos y que por supuesto tienen una trascendencia legal absoluta. Bueno, la trascendencia legal no es otra que tener en cuenta que cuando estamos hablando de un concesionario, de un taller, de una fábrica, estamos hablando del tejido empresarial que existe en España y que lo estamos viendo en las noticias, representa una parte muy importante en Europa. No podemos olvidar que aunque Alemania es el principal productor o fabricante de automóviles, España está en el segundo lugar. Entonces, cuando nosotros ponemos el foco como despacho de abogados en este sector, lo hacemos porque vemos que existe una necesidad real de los empresarios de conocer cuáles son las herramientas con las que podrían salvar una situación muy complicada. Estamos hablando del concurso de acreedores que tanto miedo le da a la gente, pero que desde septiembre del año 2022 cuenta con una legislación que permite el salvamento de las empresas. Estamos hablando dentro de ese marco de derecho de insolvencias de la venta de unidad productiva, estamos hablando de las reestructuraciones empresariales y luego desde un punto de vista no concursal estamos hablando de la necesidad que estamos viendo de que empresas pequeñas y por ejemplo, el ejemplo sea muy bien con los concesionarios, que concesionarios pequeños se fusionen desde un punto de vista estrictamente mercantil, que exista escisiones de partes de negocio que quizá no funcionan, luego está aumentando muchísimo la litigiosidad. Entonces, en el despacho, que por supuesto también tenemos un departamento de litigación, queremos dar cobertura, evidentemente, a toda la gente que tiene un problema porque le están reclamando que no ha cumplido con un contrato o que tiene un proveedor que no le está suministrando y al que evidentemente pues hay que requerir para que suministre o ya en su caso interponer una demanda. Entonces al final estamos hablando, como digo, de un sector muy importante que toca mercantil, que toca litigación, que toca concursal y es esencial que las personas, los empresarios que están implicados conozcan que el derecho no es solamente ir a un juzgado a que pase muchísimo tiempo hasta que nos dé una solución, sino sobre todo estamos hablando de una legislación que proporciona herramientas de salvamento, herramientas de defensa. Bueno, la verdad es que tocar el tema de los combustibles es bastante controvertido y a mí personalmente me hierve bastante la sangre
porque he escuchado al director general de la Confederación Española de Empresarios de Estaciones de Servicio, a Nacho Rabadán, hablar en muchas ocasiones y hablar de forma vehemente, y la verdad que solamente escucho razonamientos lógicos. O sea, al final están hablando de que no son gasolineras, estamos hablando de estaciones de servicio, es decir, que una estación de servicio no es un lugar al que vas a repostar y punto, es un lugar al que vas a descansar, a parar porque se te ha encendido una luz en el coche, a que todos los agentes que están trabajando en carreteras, y hablo de camioneros, hablo de transportistas, pero también hablo de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, Guardia Civil, Policía, tengan un lugar en el que parar a tomar un café, en el que parar a hacer una llamada o hacer cualquier comprobación, y nos estamos dando cuenta que las medidas que está habiendo con el tema de la electrificación son medidas que atentan absolutamente contra la supervivencia de las estaciones de servicio en el momento en el que se les está obligando a poner unos puntos de recarga que, por supuesto, son muy innecesarios, pero que una iniciativa privada como es una estación de servicio quizá no puede sufragar. Entonces nos encontramos con que las estaciones de servicio se encuentran absolutamente desamparadas ante esta situación y nadie hace nada. Es decir, estamos todo el rato escuchando hablar de las subvenciones, de las ayudas públicas, pero a la hora de poner puntos de recarga, que sí son muy importantes, a las estaciones de servicio se les está obligando a incurrir en costes muy potentes, cuando que a nadie se le olvide el margen de beneficio que da un litro de gasolina o de diésel es bastante residual. Actualmente las estaciones de servicio tienen supermercado, venden todo tipo de productos, hay una parte gourmet, hay una parte de lavado de coches, una parte de lavado de mascotas. Bueno, eso es para que el negocio salga adelante. Si encima nos dicen que tenemos que poner un punto de recarga, y lo más grave, estamos hablando de que ese punto de recarga no solamente lo vamos a encontrar en una gasolinera, electrolinera o estación de servicio, sino que además nos lo vamos a encontrar en centros comerciales, en nuestras propias casas, etcétera. Estamos viendo que la gasolina o el diésel podría no tener futuro, pero es que además el que va a suministrar la electricidad ya no va a ser esta estación de servicio. Entonces, claro, lógicamente es un tipo de empresa que nos interesa ayudar, porque su negocio empieza a quedarse vacío, y encima con una situación de competencia que nos atrevemos a decir que es absolutamente desleal, que es flagrante, y lógicamente contra eso hay que luchar, y una estación de servicio tiene que ponerse delante de la sociedad, de la justicia, y hacer valer sus derechos, ¿no? No, cuestión distinta es el tema del combustible como tal, ¿no? La verdad es que aquí el plan de energía y clima 21-30 pues tiene unos razonamientos muy pensados, tiene digamos, un objetivo muy noble, que es el favorecer el medio ambiente, el lograr que las cosas funcionen, medioambientalmente me refiero, pero ha pensado en la electrificación como el punto clave y más importante de cara a limitar o reducir las emisiones de CO2, pero es que no estamos pensando que eso no es lo único con lo que nosotros podemos combatir este tipo de problema medioambiental, sino que además supone el cargarte riqueza empresarial, puestos de empleos, y cuando hablamos de riqueza no hablamos de ricos, o sea, hablamos del tejido empresarial que paga muchísimos impuestos, con los que se sostiene el país. Hablamos de muchísimos puestos de trabajo y, por tanto, de muchísimas familias que se van a encontrar sin trabajo, y hablamos en general de algo que es muy serio, porque ahí están los ecocombustibles, ahora mismo de rabiosa actualidad, los están poniendo encima de la mesa Alemania o Francia, diciendo, oigan, que esto es un tipo de combustión que tiene una contaminación bajísima. Y digo bajísima porque al final la evolución implica contaminación, y esto es algo que nosotros siempre decimos, ¿no? O sea, al final, si nosotros hablamos de electrificación, también estamos hablando de contaminación, hablamos de descender la contaminación, pero lógicamente tenemos que pensar cuánto cuesta hacer una batería, qué años va a tener esa batería si todo está evolucionando tantísimo, porque parece que esto podría quedarse obsoleto, qué vamos a hacer con las baterías cuando no se utilicen, están los desguaces, como son los desguaces de coches preparados para administrar esas baterías. No sé, yo creo que hay una situación, o sea, yo creo que hay propósitos muy nobles, pero que son propósitos que una vez más sitúan al empresario y a todo lo que cuelga del empresario, por ejemplo a todos los empleados, en una situación de injusticia que requiere de instrumentos legales que solamente vamos a encontrar con abogados. Bueno, sobre la venta de unidad productiva nos preguntan mucho. Yo creo que es muy importante tener claro que es una herramienta
que lo que nos va a permitir fundamentalmente es en esos negocios que podemos ver, por ejemplo, en el sector de automoción del que nos estáis preguntando, estamos hablando de muchísimas empresas, de muchísimas industrias, hablamos de la industria metalúrgica, del caucho, como decíamos, y luego hablamos de fabricación de automóviles en general, hablamos de concesionarios, de talleres, de seguros. Hay muchísimas empresas que aglutinan distintas divisiones, distintas unidades de negocio. Entonces, lo que se plantea a través de la venta productiva es establecer qué unidades o qué organizaciones, qué unidades productivas podríamos separar y venderlas sin deuda. Esto, lógicamente, requiere una explicación muchísimo más amplia, pero para hacerlo de una forma muy didáctica y sobre todo muy resumida y que se perdone que quizá este resumen caiga en cierta imprecisión, yo lo que consigo haciendo una venta de unidad productiva es deshacerme de una parte del negocio que funciona pero que me está arrastrando. No puedo trabajar con esa unidad, no me proporciona rentabilidad o acumula un porcentaje de deuda que no soy capaz de asumir, y en el momento en el que yo la vendo, lo que se hace es que se valora, se tasa cuánto cuesta ese negocio, alguien compra por el valor de ese negocio y no adquiere la deuda. Con el precio se pagará la deuda que tenía el vendedor hasta donde alcance, y lo que no alcance no se paga. Entonces aquí es muy importante que existe una oportunidad para quien vende de deshacerse de una unidad de negocio que va a seguir funcionando, generando riqueza y manteniendo puestos de trabajo, que es muy importante, y una oportunidad de negocio para el comprador, que es capaz de identificar una oportunidad de negocio, una unidad productiva que integra dentro de su estrategia empresarial con unos empleados y, por tanto, con esa continuación de generar riqueza, que también le va a generar riqueza al propio empresario que lo adquiere, y el mantenimiento de los empleados, como digo, que es absolutamente fundamental. Insisto en que estamos en un momento en el que cuando hablamos de derecho y hablamos de justicia, estamos hablando de cómo preservar la riqueza que hace que este país funcione, y hablar de puestos de trabajo que son imprescindibles. Bueno, es que cuando hablamos de impuestos, ahora lo estamos viendo, ¿no? Hay millones de campañas en las que nos explican pues lo bien que funciona todo, las carreteras, el sistema de becas, y todos nos están diciendo que eso no es magia, que son nuestros impuestos. Bueno, ¿de dónde salen los impuestos? O sea, cuando nosotros hablamos de la riqueza que genera una empresa, nosotros realmente lo que estamos hablando es de que hay muchas compañías que generan, lógicamente, beneficios a través de la prestación de servicios o la venta de productos, y es que es precisamente eso, la venta de productos o la prestación de servicios, lo que hace que la economía funcione y esa economía genere una serie de transacciones por las que hay que tributar. Esa tributación es la magia de la que hablan ahora las campañas, que hacen que existan impuestos. Entonces, claro, cuando se habla de riqueza, la gente nosotros estamos hablando de que ningún empresario se haga rico, lo cual consideramos que es absolutamente legítimo. De lo que estamos hablando es de que existen herramientas para que no se destruya las empresas, y que esa falta de destrucción empresarial lo que implica no es ni más ni menos que el hecho de que todo siga funcionando, el nivel impositivo continúe, se sigan pagando impuestos, y toda esa magia que permite que haya carreteras, estaciones, puertos, aeropuertos, becas, etcétera, siga continuando. Luego la labor, yo siempre lo he dicho, cuando hablamos de Estado de Derecho, tenemos que hablar del abogado. O sea, sin abogado no habría Estado de Derecho. Bueno, en realidad eso ya es una cuestión más empresarial en general. Es verdad que nosotros no estamos dedicados en exclusiva al sector de la automoción, pero el sector de la automoción nos importa. Y es verdad que cuando te dedicas a un sector, hablar de conocer la ley es muy importante, y esa ley es de aplicación casi para cualquier sector. Pero lógicamente el conocer una industria lo que te da es mucha fuerza a la hora de argumentar qué es lo que está pasando y posteriormente aplicar la ley. Entonces, bueno, eso lo hacemos lógicamente en el sector de automoción, lo hacemos muchísimo con nuestro director de operaciones mercantiles en hoteles y restauración, lo hacemos muchísimo hay distintos sectores que acuden a nosotros, también trabajamos para personas físicas, y yo creo que lo importante en este oficio es generar confianza. Entonces esa confianza se genera haciendo un buen trabajo, y yo no concibo hacer un buen trabajo sin que la persona para la que estoy prestando un servicio legal no detecte que yo he conectado con su problema, y creo que la mejor forma de conectar con el problema de alguien que te está pidiendo ayuda es hacerle entender que conoces
el momento por el que está pasando él concretamente, porque te lo está explicando, pero también desde un punto general del sector. O si mañana viene alguien a hablarme de un problema que tiene en restauración, yo quiero que vea que nosotros estamos al tanto de cuál es la situación empresarial general que existe en la restauración, o si hablamos de coches de la automoción, o si hablamos de cualquier sector del que sea, ¿no? Entonces sí que es verdad que nosotros podríamos dar cobertura a empresas de cualquier tipo, trataremos de conectar con el problema concreto del cliente, pero nadie le escapa que, lógicamente, en los despachos intentamos especializarnos en diferentes sectores y, por supuesto, la automoción para nosotros es muy importante. Bueno, es que en realidad nosotros, que es verdad que hacemos muchas cosas, José Carles, mi socio, lleva la pata internacional y muchas veces la gente cree que el derecho es algo muy local, ¿no? Al final la legislación en España es distinta a la legislación en Italia o la legislación en Alemania y creemos que es algo que está completamente separado, pero no. Y además me ponía el ejemplo un médico hace poco, me decía, bueno, es que una gripe es una gripe en España y es una gripe en Alemania, o un COVID es un COVID en España y es un COVID en Inglaterra. Entonces, pues lógicamente las herramientas para curar van a ser las mismas y son internacionales. Sin embargo, un problema que tienes en España a nivel legal, pues va a tener unas herramientas distintas en España que en Italia. Pues eso tiene un poco de razón, pero no. Una de las labores más importantes que está haciendo José Carles, que es que el encargado, o sea, no solamente es fundador del despacho, sino que además es el encargado de la pata internacional, es hacer entender a las personas que España está dentro de la Unión Europea, que la Unión Europea tiene tiene legislación que hace que se coordine la española con el resto, y nosotros cada vez tenemos más empresas que tienen un problema en España, pero que fabrican en Italia, venden en otro país, tienen la sede en otro tercero, y por supuesto nosotros pues cubrimos esa parte que es más europea, pero también, bueno, hace muy poquito, José, yo creo que en el último mes el pobre ha estado en México, ha estado en Irlanda, ha estado en Inglaterra, pero también ha estado en África, por ejemplo. Es decir, estamos hablando de países europeos y de fuera de Europa, y a todos ellos les intentamos dar cobertura porque tienen un negocio en España, porque nos piden desde fuera que expliquemos desde un punto de vista quizá más docente cómo funciona el derecho de insolvencias o cualquier tipo de derecho en España para compararlo, y esto es muy importante. Bueno, es que en realidad nosotros la labor docente no la entendemos como parte del negocio, la entendemos como parte de nuestro oficio, de nuestra profesión. O sea, si nosotros no somos capaces de, yo lo digo mucho, ¿no?, de consagrar nuestros servicios, nuestros conocimientos, poniéndolos al servicio de los demás, se queda muy corto, ¿no? Entonces esto se puede hacer haciendo actividades pro bono, por supuesto, pero también a través de la universidad. José Carles lleva muchos años trabajando como profesor en la Universidad de Comillas, en ICADE, que es su alma mater, pero bueno, hemos estado muy presentes también en el CEU. Yo en el CEU además soy un CEU alumni muy implicado. Estudié en el colegio, estudié en la facultad y luego pues sí, efectivamente he llevado a cabo labores de investigación en la Cátedra de Derecho de los Mercados Financieros, y como mucha gente sabe, pues actualmente soy el director del máster de Derecho de Acceso a la Abogacía, y para nosotros no es parte del negocio en absoluto. Para nosotros lo que es el reto de entender que si no somos capaces de explicar que cuando hablamos de derecho no solamente hablamos de legislación, sino que hablamos de una profesión que se tiene que llevar a cabo con vocación de servicio y con la idea de transmitir a la gente que lo que nosotros hacemos es localizar y detectar problemas, y en la ley no buscar artículos, buscar herramientas, buscar cuáles son las soluciones que van a poner fin a su problema, que van a minimizar su posición de riesgo, que van a atajar la situación en la que se encuentran. Por tanto, bueno, nuestra labor desde un punto de vista docente, insisto, no es tanto como no es parte de nuestro negocio, es parte de nuestra forma de ser. Sí, efectivamente, o sea, sí que diferenciamos mucho el negocio de nuestra labor docente, pero yo dentro de la labor docente meto parte de la divulgación. Es verdad que tenemos un compromiso con la Universidad de Comillas y con el CEU, yo además muy especialmente con el CEU como director del máster, pero para nosotros, insisto, la labor docente no es solamente la universidad, que es el principio, que es donde está el alma mater, tanto nuestro como el resto de nuestros profesionales, sino también la divulgación. O sea, cuando yo voy un viernes por la tarde a Onda Cero Sur, al programa Auto FM, a hablar de coches y de derecho, lo que quiero es divulgar, lo que quiero es explicar a la gente que existen herramientas y que el derecho tiene que formar parte de nuestra vida, que a mí me hace mucha gracia. Esto lo cuenta
lo contaba mucho José María Alonso, el anterior decano del Colegio de Abogados, que en Inglaterra no se entiende que, por ejemplo, un taxista firme un contrato de arrendamiento sin que lo vea un abogado. En España tiramos de Internet con muchísima facilidad y Internet es algo estupendo como lo son las nuevas tecnologías, pero es verdad que la labor de un abogado es muy importante. Lo encontramos también en... Nosotros hemos llevado a muchos famosos y es curioso porque cuando dan el salto internacional dicen, joder, es que en España tenemos representantes y muy pocas veces nos encontramos con compañeros, con abogados, y sin embargo en Estados Unidos no se comprende la labor del famoso o del artista o del actor, como lo queramos llamar, sin un representante que va al lado de un agente. El representante es quien te consigue los contratos, quien negocia cómo vas a trabajar, y el abogado quien revisa en lo que vas a firmar, el contrato y tu labor. Sí, bueno, tienes razón. En lo que respecta a la divulgación, insisto, lo entendemos como algo desde un punto de vista académico, pero también lo hacemos a través de fundaciones españolas, organizaciones internacionales, con fundaciones españolas. Pues la Fundación Tatiana Pérez de Guzmán del Bueno es un ejemplo muy importante. Nosotros somos parte del consejo asesor de lo que hasta hace muy poquito se llamaba Ávila 1131, que es un observatorio de emprendedores, y ahí lo que intentamos es explicar al emprendedor, con independencia de cuál sea su negocio, de qué herramientas legales cuenta y cuáles son esas que lo que le van a hacer es poder evolucionar con una profesionalización del negocio. O sea, la divulgación lo que pretende, o lo que pretendemos a través de la divulgación, es que la gente cuando pone en marcha un proyecto lo haga de forma profesionalizada, con una pata legal y una pata económica.